RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates, 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma digital de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy sábado 10 de mayo del 2025 presentamos nuestra edición 415 de Perú 2030, 8 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perú 2030 también se difunde en el portal de noticias enteratp.com, un medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Como ya les había anunciado el sábado pasado, el equipo de Perú 2030 ha considerado desarrollar un conjunto de programas sobre el tema electoral, pero desde las regiones. Empezamos en el sur el sábado pasado, vimos Tacna y Moquegua, ¿no? Nuestro invitado fue Julio Fayloc, y luego hemos anunciado que vamos a ir a los demás departamentos: Cusco, Puno, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Ique, Huancavelica, y en una segunda etapa estaremos en el norte y luego en el oriente. Como ustedes saben, los procesos electorales no son iguales todos en todos los departamentos del país, son diferentes, hay situaciones particulares que le dan una dinámica diferente a los procesos electorales en nuestro país. También vimos que el sur, el voto del sur, es un voto que no se disgrega como ocurre en otros departamentos o en el norte o en el oriente, más bien se concentra, es la tendencia. Vamos a ver si esto ocurre realmente en las elecciones de abril del próximo año. Pero ya tuvimos una primera análisis sobre lo que se ha llamado el voto determinante del sur en los procesos de elecciones generales. El día de hoy vamos a tener un invitado especial para ver el caso del Cusco, ¿no? Y poder analizar qué está pasando en el Cusco, en el proceso electoral actualmente, para ver cómo se va configurando, ¿no?, la escena electoral en el Cusco. Pero antes de empezar nuestra mesa central el día de hoy con nuestro invitado, tenemos las novedades que nos trae el número 218 del semanario político Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna y que sale puntualmente todos los martes. El título de portada de este número es Mentiras verdaderas, con foto de Dina Boluarte y con un subtítulo: Patás urge el paro nacional. Trae además interesantes artículos de análisis políticos. Esta semana estuvo cargada de acontecimientos. Un tema que cubrió prácticamente toda la semana fue la elección del nuevo Papa, ¿no? Se ha elegido al primer Papa Agustino, tiene 70 años, es Robert Francis Prevost y ha asumido el nombre de León XIV. Fue prefecto del dicasterio de los obispos en nuestro país, pero además esta elección del Papa no tuvo la atención mundial. Como ustedes saben, y ocurre en toda institución, pues hay una disputa de poderes internos y de orientaciones, ¿no? Y al parecer habría prevalecido la orientación que inició el Papa Francisco, que al parecer el nuevo Papa lo continuaría. También hay que anunciar, salió un comunicado de que va a haber un paro cívico nacional este miércoles 14 de mayo, convocado por el gremio de transportistas, pues
siguen teniendo graves problemas, ¿no?, con la violencia de los extorsionadores, y también a la cual se ha unido la llamada Coalición Ciudadana por la Vida, ¿no?, exigiendo la derogatoria de las leyes pro crimen del Congreso, ¿no?, y de Irán Boluarte, ¿no?, leyes que buscan la impunidad de sus delitos y a la vez favorecer a las mafias de extorsionadores que viene asolando el país para que se vaya digna, dice el lema, y se instale un gobierno de transición y unidad nacional, ¿no?, y hace un llamado a la resistencia democrática y luchar hasta derrotar a la mafia que gobierna el país. Vamos a ver qué pasa este miércoles 14. Y tienen razón, porque fíjense, acaba de promulgarse, el gobierno ha promulgado la ley 32.6, ¿no?, que es una ley que modifica diversos artículos de la ley de extinción de dominio, ¿no? Según la publicación, ¿no?, el Poder Judicial ha protestado en este comunicado, que dice que la norma representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otros delitos complejos del país. Una ley más a favor del crimen organizado. ¿Cómo es posible que esto siga ocurriendo? Según esta norma, el impacto va a ser muy grave. 5.000 procesos por extinción de dominio serán enviados al archivo, porque la nueva norma establece la necesidad de una sentencia previa para iniciar el decomiso de bienes sospechosos de provenir de delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios. Una ley que a todas luces favorece, pues, al crimen organizado y la corrupción. No es posible que esto siga ocurriendo en el país. Otro tema importante esta semana fue que el gobierno anunció lo que llama la modernización del Estado y la eficiencia en el gasto público. Va a extinguir 14 programas de inversión que desarrollan obras de infraestructura en los diversos ministerios, lo cual generaría, se dice, un ahorro de 4.000 millones en el 2026, ¿no? Esto lo anunció el ministro de Economía, José Salardi, ¿no?, en Palacio de Gobierno. Se va a crear la Unidad Central de Inversión Pública, que se va a encargar de integrar toda la gestión a nivel territorial, y que esta unidad estaría, pues, en la famosa Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN. ¿Recuerdan ustedes el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo del Ministerio de Infraestructura? Pues va en esa dirección, aunque este ministerio fue puesto a la congeladora, no, por el Congreso de la República. Algunos han preguntado cuáles son estos 14 programas, ¿no? Ya la Central Única de Trabajadores Estatales ha dicho que esto es un abuso porque va a generar desestabilidad laboral de los que trabajan en estas instituciones. Va entonces para integrarse Provías Nacional, Provías Descentralizado, Programa Nacional de Telecomunicaciones, Pronatel, Programa Nacional de Infraestructura Educativa, PRONIET, Programa Nacional de Inversión en Salud, PRONIS, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, Programa de Agua Segura para Lima y Callao, Programa Subsectorial de Irrigación, Plan Copesco Nacional, Programa Nacional de Vivienda Rural, Programa de Mejoramiento Rural de Barrios, Programa Nuestras Ciudades y el Plan Nacional de Diversificación Productiva. Ahí están los 14 programas que van a pasar a la ANIN. Y para coronar esta semana, pues nada más y nada menos, desde este viernes, o sea, del día de ayer, rige el toque de queda en Patás y 2 provincias más, ¿no?, a partir de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y también se ha prorrogado el estado de emergencia en esta ciudad, y han intervenido ya las Fuerzas Armadas para tomar el control territorial de Patás, ¿no? Y se anuncia que van, pues, 1.000 policías, ¿no?, a completar la faena. Obviamente, la famosa empresa La Poderosa, que está en esta zona, una de las afectadas, ha protestado porque dicen que no le dejan trabajar y que va a perder mucho dinero
en estos 30 días, ¿no?, que va a durar la intervención de control territorial. Bueno, así están las cosas esta semana. Hacemos una breve pausa y regresamos con nuestra mesa central. Ya retornamos con Perú 2030. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Madre peruana, ejemplo de mujer. Desde RCR queremos saludarte y decirte gracias por tu entrega y dedicación. Pero sobre todo, por enseñarnos a amar al Perú. Maestras y maestros, ya empezó la convocatoria para el Premio Nacional Horacio Ceballos Gámez 2025. Participa en las áreas de cuento, poesía, artes visuales, experiencias significativas y buenas prácticas en el aula. Tienes plazo hasta el 19 de septiembre para inscribirte en el área de tu preferencia. Esta es una oportunidad única para reconocer el talento de los docentes de las instituciones educativas de todo el Perú. Inscríbete en premiohoracio.derrama.org.pe. No dejes de participar. Derrama Magisterial, bienestar y seguridad social para maestras y maestros. Sigamos con Perú 2030. Muy bien, regresamos pues con Perú 2030. Hoy día tenemos un programa especial. Vamos a ver la situación electoral en el Cusco. Este es un programa que forma parte del conjunto de programas que hemos planeado para ir analizando departamento por departamento qué está pasando en este proceso electoral que se inició con la convocatoria a elecciones por la Presidenta de la República. Nuestro invitado de hoy día es Carlos Paredes, economista y coordinador nacional de Sierra Productiva y obviamente un atento seguidor de los procesos políticos, en particular en la ciudad del Cusco, donde reside. Lo tenemos acá en físico porque está por casualidad en Lima, ¿no? Y hemos aprovechado justamente para tenerlo aquí con nosotros. Buenos días, Carlos. Bienvenido a Perú 2030 por RCR. Muy buenos días, Franz. Un gran halago poder estar conversando contigo y a la orden para lo que consideres conveniente. Muy bien, Carlos, la primera pregunta obviamente es ¿qué está pasando en el Cusco? ¿Cómo se están manifestando las organizaciones políticas, ¿no? ¿Qué presencias hay, ¿no? Y obviamente hay en Cusco una situación muy especial, ¿no?, que ya tú nos podrás informar. Bueno, en Cusco los problemas mayores tienen que ver con el asunto del gas de camisea. El gas está desde los inicios del año 2000, es decir, ya tenemos 25 años de operación del gas. El gas está en el Cusco, en la provincia de la Convención, en la parte norte, cerca de la frontera con Ucayali. Sin embargo, el Cusco no tiene gas como ciudad, como departamento. Las 13 provincias están excluidas del beneficio del gas.
Para poder hacer un ejemplo, el gas en Lima, cuando es este gas domiciliario que proviene de Camisea, uno paga alrededor de 15 soles al mes. Mientras que en el caso de Cusco Ciudad, el balón de gas está alrededor de 40 soles y normalmente se usan 2 balones de gas si es que además tiene que ayudar al calentamiento del agua para la ducha. En Quillabamba, que es la zona capital de la provincia de la Convención donde está el gas, ya el balón está entre 60 y 70 soles. Y en la zona de adentro, en Quepaciato, que está próximo al lugar donde se encuentra Camisea, como punta de carretera, ahí está entre 80 y 100 soles el balón de gas. Entonces, no puede ser posible que en todo el diseño haya sido excluido el Cusco del beneficio. En lo del gas hay alternativas que están caminando en el sur. Por ejemplo, Tacna tiene gas domiciliario. 2.500 hogares tienen gas domiciliario y están ampliando la red para obtener 2.500 hogares más. Igualmente hay en Moquegua y hay en Arequipa. Esto es gracias al enfoque del gas virtual. Es decir, trasladan gas en cisternas, los almacenan en digamos, bombonas gigantes, y de ahí sale la red para tanto grifos, para vehículos y digamos para hogares. No hay esto en Cusco. ¿Y eso por qué no se puede hacer en Cusco? Si se ha hecho en otro departamento, ¿por qué en Cusco no se puede hacer? En Cusco solo este sistema existe a beneficio de unos 30 o 40 hoteles de alta gama. Ellos cada uno tiene un tanque elevado en la azotea o el techo y tiene una vía de conexión ahí en la calle. Y entonces viene un cisterna, enganchan y rellena. Como que estuviera llenando un grifo, rellena el tanque que le sirve al hotel. Y punto. Pero no hay para la gente. En fin. Increíble, ¿no? Entonces, el Perú ha elegido una alternativa como gobierno de hacer un gasoducto que le llaman gasoducto costero, que va a arrancar en Pisco, que es de donde llega de Ayacucho, para luego subir a Ayacucho, Huancavelica y subir a Lima. Y en este caso, desde allí hasta Tacna, en una distancia de más de 1.000 kilómetros, se va a instalar este gasoducto costero. Ya está financiado, y ya está la empresa... Pero para el Cusco, ¿cuál es la alternativa? Más bien han cancelado el proyecto que había del gasoducto del sur, que venía de Camisea hacia Cusco, se extendía hacia Puno, y luego arribaba a Arequipa para llegar a Hilo. ¿Quién toma las decisiones respecto a ese tema? ¿Qué? ¿Ministerio de Energía y Minas? En este momento es Energía y Minas más, digamos, el gobierno central, Ministerio de Economía y PROMPERÚ. Es decir, ellos son los que están manejando toda la parte técnica, toda la arquitectura de este desarrollo. Eso es lo que está llevando al caso del Cusco, es decir, ha despertado en el Cusco la respuesta a raíz de el anuncio de la aprobación de esta inversión para el gasoducto costero. Pero no pueden hacer un gasoducto para el Cusco específicamente y resolver el problema del gas en el Cusco, y después veremos qué hacemos a nivel nacional, pues, o sea... Claro, el tema... Empecemos por el número 1 y después vamos al número 2. El tema se ha complicado por 2 razones. Una primera es que el ducto que ya estaba siendo instalado se ha paralizado con el pleito con Odebrecht, porque ahí estaba una de las matas de la corrupción, y ese es uno de los motivos por los cuales Humala está en la cárcel. Entonces, ahí hay un primer problema. Mientras no se resuelva el pleito judicial, eso va a continuar parado. Y lo segundo es que, digamos, el ducto original que estuvo con Humala tiene un costo de alrededor de $8.000 millones, mientras que este otro gasoducto costero
que ya toma el gasoducto que viene a Lima, tiene un costo de $2.000 millones. Es decir, ya eso como que coloca muy a un costado a lo de Cusco. Y este tema, algunos de los partidos ya lo asumió, digamos, como una propuesta en el Cusco. O para empezar, ¿qué partidos políticos tienen ahorita presencia en el Cusco? O sea, ¿se han dejado notar o hay alguna manifestación de reconocimiento a algún partido de los 43 que están en carrera? Bueno, en realidad es muy difícil poder hablar acerca de preferencias partidarias, porque ninguno es partido. No aparecen. Empezando por eso, o sea, partido político como debiera ser, no es. Yeah. Son conglomerados electoralistas que lo que están buscando es ver cómo bajo cualquier medio llegan a ser autoridades para hacer lo mismo que se viene haciendo, es decir, aprovechar esa presencia en el Estado para llenarse los bolsillos con la plata del Estado. Yeah. Ese es en concreto lo que hay. Entonces Cusco en ese sentido ha mutado de organizaciones de representación. Yeah. El anterior gobierno regional con Jean-Paul Benavente entró vía Acción Popular, pero Acción Popular en ese momento fue como una especie de vientre de alquiler del grupo de personas que acompañaban a Jean-Paul Benavente, porque Ajá. también Jean-Paul, habiendo entrado a poco, se retiró de Acción Se Popular. olvidó de Acción Popular. Exacto, e hizo su gobierno con su equipo de personas. Yeah. Sin embargo, es uno de los dos que se han salvado de estar presos. El primero, Carlos Cuaresma, y Jean-Paul Benavente, que ha sido el último, anterior a que está en actuación, que no han terminado en la cárcel. O sea que Acción Popular no tenía presencia real en el Cusco, sino más bien Tuvo cogió un grupo. Tuvo una presencia, digamos, histórica, Allá. porque Acción Popular sí fue un lugar del Perú muy importante. De ahí surgieron, pues, por ejemplo, Gastón Acurio, padre, que terminó siendo senador, Paniagua, que siendo diputado cusqueño terminó de presidente de la Cámara, y después presidente de la República. Chaustegui, también de Cusco, Yeah. En fin, tuvo su momento. su etapa, su momento, pero eso Yeah. ya se perdió. Ahora ya se ha perdido eso. Sí, y ahora el actual presidente regional del Cusco, o gobernador regional del Cusco, ha entrado consiguiendo el vientre de alquiler que es Somos Perú. Yeah. Y en realidad también es igualmente su grupo. Somos Perú como partido en Cusco prácticamente no funciona. Yeah. Y en fin, entonces ahora quien se está moviendo muchísimo en las posibilidades de reemplazar y convertirse en una suerte de nuevo vientre de alquiler es el partido de Acuña. Yeah. Y digo esto porque, digamos, en los últimos meses ha ocurrido que congresista que fue presidente del Congreso, Soto, ha hecho unas ceremonias de compromisos de apoyo de parte del Congreso con algunos alcaldes destacados del Cusco. Yeah. Entonces hay una alcaldesa muy interesante en San Sebastián que está teniendo una muy buena actuación. Ella lleva adelante un proyecto, por ejemplo, de reciclaje de la basura y generación de abonos orgánicos, que es un modelo en el Perú. Recibe visitas de pasantía de todo lado. Entonces a ella ya la han enganchado para inscribirla dentro del partido de Acuña. Entonces ese es el método que están usando, ¿no? Ya, pero ahí habría un problema, Carlos, porque ya se cerró la fecha para que quienes quieran postular puedan inscribirse o registrarse en un partido. Sí, pero No, funciona. ni siquiera como invitado, digamos, podría ser candidata, por ejemplo, a la presidencia, no puede. Lo que sí puede hacer es ponerla como candidata a senador o a diputado, ¿no? Como invitado, porque hay un 20% que va a dedo, ¿no? En los partidos, ya lo hemos dicho varias veces acá en nuestro programa, ¿no? Va a dedo, ¿no? Para lo cual no registra
obviamente no requiere estar registrada, ¿no es cierto?, como militante de un partido político. Eso sí puede hacerse. Ahora, yo creo que en realidad no se está buscando que esa alcaldesa de buena actuación llegue a enriquecer, digamos, con su experiencia la gestión pública nacional. No creo. Ya. Lo que creo que está detrás de Soto es, a ver, ¿cómo entras tú? Recibes votación y me beneficias para que yo pueda regresar a ser elegido. Ajá. Yo creo que es ese jueguito de, digamos, mover el caballo, no recto, sino en curva, en el tablero del ajedrez político, para ver cómo se beneficia. O sea, no es amor al chancho, sino los chicharrones. De ninguna manera. ¿No? Como se dice. Entonces, ellos están en esa movida, igual que López Aliaga, por ejemplo. Yeah. Viene la marcha de los mineros informales e ilegales para que se mantenga la ley del reinfo. Y en esa marcha se ha dedicado a captar a los líderes para inscribirlos en su partido. Y ahí hay un doble juego, ¿no? Uno, primero, asegurarse que la minería ilegal los apoye, y número dos, les dé plata. Porque Sí, pues. la minería ilegal pues, hace bolsas para alimentar la política, que es la manera en cómo terminan capturando los espacios de poder. Claro. Entonces, Bueno, eso es lo que también está en juego. Una estrategia harto conocida de el grupo de Acuña, de APP, es buscar líderes regionales, ¿no es cierto?, y auparlos a su partido. Pero eso lo hace muy bien para las regionales. Posiblemente esté apuntando también, ¿no?, a las regionales, ¿no?, para lanzarla como candidata a la gobernación del Cusco, ¿no? Eso sí, porque todavía hay tiempo para registrar a las elecciones regionales, ¿no? Quizá está jugando ahí, pero como tú muy bien dices, ahí el juego de Soto es, ¿no?, aprovechar para su posible candidatura, supongo, a senador. Exacto. O a diputado. Seguramente. ¿No? ¿Y qué otro partido ahí ha entrado en actividad? Vizcarra, por ejemplo, ¿tiene algún nivel de presencia en el Cusco? Sí, Vizcarra ha hecho algunas visitas al Cusco y ha tenido un auditorio, digamos, más destacado que el auditorio conseguido por otros liderazgos. Digamos, no hay mucho tampoco de un trabajo político como el que, por ejemplo, en ese sentido destaca Vizcarra, ¿no? Porque él va y trata temas candentes, políticos, explica y tiene aparte de una capacidad expositiva interesante, tiene la experiencia de haber, claro, digamos, confrontado contra el poder mafioso, se atrevió a, digamos, cerrar el Congreso, se atrevió a convocar al referéndum, solo que desde lo conseguido con el referéndum, que fue un momento, me parece, un hito interesante en el desarrollo de la recuperación de la democracia, desde ahí pues eso se lo han traído abajo, ¿no? Y ahora prácticamente todos esos escombros. Yeah. Entonces, sí, ha tenido un auditorio por ahí. Otro personaje que en algún momento tuvo algo de presencia, aunque a la baja, Antauro Humala, ¿no? Y ya en una segunda visita que ha hecho, en realidad ya no ha despertado la atención que al inicio. Claro. Y está en caída Antauro, a pesar de que ha hecho una alianza política con Juntos por el Perú, ¿no? Con Juntos. Dice que Juntos le ha aceptado cambiar el nombre del Junto por Antauro, se va a llamar eso es lo que declararon los medios, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto Juntos. En realidad es una especie de fotocopia Yeah. de lo que ocurrió pues con el partido que creó Pérez de Cuéllar, y que aquella vez estaba muy mal, y Aldo Estrada era el presidente de ese partido, y tomó la decisión a última hora de incorporar a Ollanta Humala, que no consiguió la inscripción. Claro. Y entonces con eso, con la presencia de Humala, quedó en tercer o cuarto lugar, creo, para la elección presidencial, pero llevó una gran bancada. Después esa bancada se, digamos, hizo trizas
gran parte terminó metida, manejada por el APRA, y al final de cuentas, digamos, le sirvió para salvar en aquel momento al partido de Pérez de Cuéllar. Algo de eso está haciendo con Antauro Humala ahora. Pero al parecer, como tú dices, y tengo información también que en otros sitios, Antauro Humala ha bajado su aceptación, ¿no? No lo ven, ¿no?, como una posibilidad. Ahora, además de este personaje, ¿qué otros personajes de los grupos políticos registrados están también teniendo presencia o haciendo actividades? Bueno, en realidad no hay mucha actividad política de esa naturaleza. Ya. Yo creo que lo que en el Cusco está caminando de una manera interesante es la condena que hay. Esto uno lo puede apreciar, por ejemplo, por la densidad de medios de comunicación que hay ahora con esto de las redes sociales. Ahora casi todos los programas de radio son, además de televisión, todos tienen algún tipo de presencia, y en realidad por ahí no hay una defensa de políticas oficialistas. Todo es, digamos, más bien canalización de opiniones críticas a lo que viene ocurriendo en el país. Yeah. Entonces yo creo que por ese lado, la prédica que está empezando a caminar de una buena forma es poder buscar un entendimiento acerca de que, digamos, el desastre y la destrucción de la democracia que está en curso en el Perú tiene un único arreglo, en el sentido de que pueda organizarse un voto de castigo a los responsables de este desastre. Claro. Y eso significaría que no se vote por nadie de quienes hoy día están en el Congreso, ni nadie de los partidos que sustentan a estos personajes. Y podamos tener un escenario parecido al que ocurrió con el referéndum que llevó adelante Vizcarra, y que después, en la elección, por ejemplo, el partido aprista hasta se vio empujado a desaparecer del registro electoral, y ha recuperado ya después de 2 elecciones. Entonces, creo que ese es el camino para la posibilidad de renovar la política de alguna manera. Y lo segundo es elegir a personas que se comprometan a un cambio. Primero, que nadie de los que el pueblo pueda apoyar tengan carpetas fiscales abiertas. Porque eso es lo que está llevando a que, por ejemplo, este Congreso, por salvarse, termina beneficiando a sus colegas criminales que están en la calle. Sí, pues. Porque al final son colegas, porque los dos delinquen. Ajá. Entonces yo quiero que no me afecten los bienes que tengo, entonces extinción de dominio, lo matamos. Pero están librando a 20 corruptos políticos y favoreciendo a 5.000 delincuentes. Dice que el primer favorecido va a ser Vladimir Cerrón. Va a ser Vladimir Cerrón, sí. Bueno, Acuña cuánto tendrá, y todos los demás, ¿no? Claro. Keiko Fujimori, etcétera. Entonces, yo creo que esa claridad debiera existir. O sea, tú estás planteando que las elecciones de abril, el próximo año, sean una elección de carácter de referéndum. Plebiscitarias. De modo que haya un castigo, que la población castigue con el voto. Que ahora están en el Congreso, no votar por ellos. Exacto. Y votar por personas que, como digo, tengan una ficha limpia, que no tengan carpetas fiscales abiertas, por tanto, no estén entrando a cerrar sus negocios. Esa sería la segunda consigna. Soto entró al Congreso y terminó siendo presidente del Congreso mediante carpetas abiertas. Acuña, con 60 carpetas abiertas. 60 carpetas. No tenía currículum. Ahora está limpio, no tiene nada, porque ha dedicado la presidencia del Congreso a dar leyes como para eliminar todo. Entonces, no puede ser posible. No, pues claro. Tenemos el 70% del actual Congreso
han entrado con carpetas fiscales abiertas, en el mínimo 5 carpetas, y los demás 10, 20, 30, y bueno, el premio mayor se lo llevaba Soto con 60. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el compromiso de no tener carpetas fiscales abiertas, y número 2, que la población vea las manos, no haga caso a la demagogia, sino las manos. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está la prueba de que tú te vas a comportar correctamente? O sea, ¿cuál es tu hoja de vida real? ¿Y cuál es tu aporte en tu comunidad, en tu sindicato, en tu centro laboral, en tu universidad, en fin? A ver, ¿qué nos traes como resultado que nos pruebe que vas a tener un buen comportamiento? Yo pienso que por allí se está abriendo un curso. Hay muchos medios de comunicación que están trabajando estos temas, algunas organizaciones políticas todavía, digamos, con personajes que quieren ser candidatos están con estas ideas, pero creo que ensanchar eso sería un tema clave. Y yo lamentablemente no veo que en los grupos nacionales nuevos que están irrumpiendo en la situación política electoral estén planteando una ruta de esta naturaleza. A mí me parece que sería indispensable. Ahora bien, 2 personajes se dice que tienen mucha presencia en el sur. Uno de ellos, Alfonso López Chao, con su partido Ahora Nación, se ha fortalecido mucho en Puno. ¿Ha estado en el Cusco o no aparece en el Cusco Alfonso López Chao? Sí ha estado en Cusco Alfonso López Chao, ha estado también en Puno. En Cusco ha hecho algunas actividades centrales, ha estado también en provincias del Cusco, ha estado en Calca, por ejemplo, desarrollando reuniones con una presencia regular de gente, me refiero a 100, 150 personas, ¿no? Que ahora es un número importante como para poder conversar. Su organización está bastante activa, vistas las pintas que hay por las carreteras, por los distritos, en fin. Ahora que ya renunció al rectorado de la UNI, dice que se dedica a tiempo completo a su campaña. Sí, seguramente está dando ese paso. Ahí yo pienso que también Alfonso debiera poder entrar en esta dinámica de el voto de castigo, el voto plebiscitario, el voto de un compromiso con acabar con estas normas. Porque yo creo, por ejemplo, Franz, que un compromiso debiera ser volver al estatus legal que el Perú tenía con el referéndum que se desarrolló el año aquel de Vizcarra, que cerró el Congreso. ¿Por qué? Porque esa es la parte de la arquitectura legal que teníamos, digamos, la normativa, que estaba respaldada por el promedio 90% de la población que acudió al referéndum. Claro. Eso es lo que se han traído abajo. Entonces, si volvemos a ese estado y todo lo demás hecho en adelante se borra, se deroga y decimos este es el punto de partida, entonces podríamos reordenar la situación. Claro. Por tanto, todas estas normas que han significado... El primer proyecto de ley que debe entrar en el nuevo Congreso es derogación de todas las leyes pro crimen. Exacto. Un solo proyecto, ¿ah? Exacto. ¡Guau! Y también allí... derogarlas. Y también allí abrir procesos a todos los que se han comportado delictivamente, porque ha habido pues un manejo abiertamente, digamos, de beneficios personales que han ocurrido. Entonces, una situación de esa naturaleza nos abre vía, porque mira, Franz, a mí me preocupa opiniones de politólogos muy experimentados y con grandes capacidades, que dicen que resolver este problema que nos ha generado la destrucción del pacto mafioso que ha hecho del Estado de Derecho del Perú, podría llevarnos entre 20 y 30 años recuperar.
Pero yo creo que si lográramos un tipo de elección plebiscitaria, con el compromiso de volver al estatus legal que tenía el Perú normativamente con el referéndum, yo creo que la situación abreviaría la necesidad del cambio a desarrollar. Porque también hay otro tema, Franz, tremendamente preocupante. Es el crecimiento de lo delictivo en el país. Claro. Y en ese crecimiento de lo delictivo, las economías ilegales están ya prácticamente disputando la primacía con las economías legales. Este tema del fenómeno, por ejemplo, relativo al oro. En el oro estamos prácticamente tas con tas entre el oro legal y el oro ilegal. Y en el oro ilegal ya venció al narcotráfico. El oro ilegal maneja más dinero que el narcotráfico. Y la tendencia es hacia el alza. ¿Por qué? Porque con la crisis generada por Trump, la caída del dólar y su inestabilidad, el oro está apareciendo como el respaldo de los... Claro, ha subido el precio del dólar. Y estamos en 3.450 la onza. Entonces estamos camino a 4.000 y capaz más. Y entonces eso invita a que esta cadena delictiva pueda ser potente. Y digamos, Patás, pues no es solamente un tema de que hayan llegado delincuentes. Mira, solo en la minera Patás, en el territorio denunciado, existen 1.200 socavones. 1.200. Ah, sí, ese dato no lo sabía. Sí, Franz, 1.200 socavones. Yeah. Y la minera tiene un convenio con 230 socavones que ellos le llaman minería artesanal. Ellos trabajan, sacan el oro y se lo venden a Minera La Poderosa. Yeah. Pero los otros, vaya uno a saber. Entonces estaba la situación en ese sentido, y estoy hablando de una sola mina, de 15 minas que hay en la provincia de Patás. Es decir, allí en realidad están sentados en un banco de oro. Y digamos, esa es la fuente. Yeah. 1.200 socavones, ¿dices tú? 1.200 socavones solo en el territorio del denuncio de la minera La Poderosa en Patás. Y 15 mineras legales establecidas. 15 mineras legales en toda la provincia. Donde ahora otros socavones, una cantidad más socavones. Igual, cada cual tiene, digamos, en su territorio un número menor que en el caso de La Poderosa. Y la extracción ya no es propiamente de la empresa minera, sino la empresa minera de los mineros llamados, entre comillas, artesanales. La empresa minera trabaja, digamos, su socavón principal, hace convenios con algunos que han invadido y están desarrollando su actividad minera, puede ser artesanal, puede ser informal, y ya la otra es la ilegal, y en todo caso también hay una cadena que capta ese oro por las buenas o las malas, tipo esto de los... tipo lejano oeste. Tipo esta cosa de las extorsiones, ¿no? Claro. Entonces, o sea, a una tienda van, me das o te mato, acá es con el oro, ¿no? Me das o te mato. Y en realidad hay eso. Y digamos, Patás también está conectado con el crimen, o el sistema del crimen, la red del crimen que hay en el Ecuador, pues están bastante cercanos. Y en el Ecuador también la minería del oro es otra de las fuentes fundamentales. Claro. Acaban, Franz, de asesinar a 12 miembros del ejército ecuatoriano que estaban en una operación contra la minería ilegal en una zona de ceja de selva en la frontera Ecuador-Colombia. Eso ocurrió ayer o antes de ayer. Claro. Entonces, eso va a traer cola. Va a traer cola, sí, y digamos, ese es un elemento... No creo que el ejército acepte eso, Ese es un elemento que tenemos que cortar, y lamentablemente en el Perú, representantes de esas economías ilegales, del oro y del narcotráfico, están en el Congreso. No le estamos sacando la suficiente, digamos, jugo a un análisis de qué cosa significa, Franz, de que ya en el poder legislativo y ejecutivo tengan que llegar al extremo de matar al informante,
como ha ocurrido con esta chica en el Congreso, que encabezaba esta red de cambio de sexo por votos. Y cómo han matado a este otro proveedor, Nilo Burga, en Caliwarma, para que no hable. Sí. Y ahí están los audios y todo diciendo que lamentablemente pues y ya lo declararon, ya van a acabar con él, y eso le dice una persona antes de que lo mate. Así es. Y entonces todo está. Ahora bien, estamos llegando a esos niveles. Así es. Hemos tenido un programa dedicado a las economías criminales, también hace 2 semanas. Bueno, y otro candidato que se vislumbra es el famoso Freddy Braco. Freddy Braco, al igual que Vizcarra, ha hecho también su campañita en el sur, ha estado recorriendo varios departamentos, está en Arequipa, en Tacna, ¿no? Ha hecho un recorrido por el sur, no sé si llegó a ir al Cusco. Él está en el PRIN, me parece, ¿no? En el Príncipe. El PRIN tiene una cobertura de pintas que, digamos, podría considerarse que va a la mano con lo de López Chau. Ya. Entonces tiene sí una labor en ese sentido de propaganda, pero no tiene líderes visibles en el Cusco. Ya, Que no tiene figuras. No tiene figuras, Ya. no sé si estén detrás de la búsqueda de alguna figura, pero no así. Yo tampoco he visto una actuación de Braco en Cusco Ya. que, digamos, resalte. Sí se le ve en las redes sociales, pero no tanto con una presencia física en el Cusco que haya de llamar la atención. Ya. Un personaje que sí llamó la atención en una visita que hizo fue Carlos Álvarez. ¿Carlos Álvarez? Sí. Ah, a ver. Se movió en digamos, los mercados Ya. y causando un gran revuelo, yo diría hasta mayor de los que otros personajes más estructurados en la política lo hicieron. Ya. Y ciertamente hay que digamos, tratar de comprender ese fenómeno, Claro. porque si tú miras todos los demás candidatos, Álvarez tiene la virtud de ser uno que aparece todas las semanas. O sea, una vez o 2 veces por semana y golpeando con su burlas. Y además es un al personaje poder de la central. televisión, de la farándula. Exacto. Entonces maneja bien ese aspecto. Y la gente tiene curiosidad por verlo, ¿no? Exactamente. Físicamente me refiero. Sí. Entonces, porque hay encuestas en las que él aparece como tercero. Sí. Y hay una encuesta última que ha hecho, no sé cuál de... Datum creo que es. Datum creo que es, donde en segunda vuelta él le gana a Keiko y él le gana también a López Aliaga. Ya. Entonces, bueno, este tipo de fenómenos han aparecido también en otros lugares, Claro. donde la anomia tomó mucha fuerza. Y entonces Y los personajes y la de los desestructuración espectáculos aparecen como exacto, candidatos, como el caso de Ucrania. Ocurrió en Italia, ocurrió en Ucrania, Ajá. en Guatemala también. Entonces, sí, no habría que, digamos, dejar fuera eso. Creo que también se han dado cuenta los que están pues eliminando rivales de la competencia, como le está ocurriendo con, por ejemplo, Sagasti, con el propio Solar. Vizcarra, Del Solar también. Del Solar. Que tiene buena presencia del Solar en... Sí. Es bastante O aceptado. sea, hay una opinión favorable sobre él, no hay manchas. Hubiera sido un buen candidato, ¿ah? Claro. Porque además es un tipo preparado, no es muy improvisado, ¿no? Exacto, y tiene la decisión de no participar, pero sin embargo, como curándose en salud, le están cortando la cabeza. Claro. Y en el caso de Álvarez, después de que ha aparecido ahí arriba en las encuestas, han empezado una campaña contra él, para sacarlo de la hacienda, sí. Entonces, digamos, se quiere también tener un escenario muy parecido al que, digamos, se ha manejado en el Ecuador, donde
también Novoa se encargó de hacer una especie de limpieza de candidaturas para quedarse en la escena solo para enfrentar a Correa. Y digamos a los demás lo sacó porque pensaba que podían quitarle votación a él. Entonces también es esta otra cuestión que hay que considerar. Por eso creo que no habiendo una fuerza política muy potente, sería interesante que la articulación sea hecha alrededor de una propuesta. Y claro, creo que la propuesta esencial es cómo limpiamos el país, cómo lo salvamos de manos del una crimen limpieza organizado. general. Ahora bien, la hipótesis es la siguiente, ¿no? Tenemos una oferta electoral amplia, 43 partidos, ¿no? Y de acuerdo a esta oferta tan grande, no se afirma de que habría una fragmentación política, y la fragmentación política produciría una dispersión del voto, ¿no? Lo cual eso favorecería a algunos, como Fuerza Popular se dice. Versus la otra hipótesis, que parece que ha sido confirmada por una encuestadora que ha publicado recientemente, que dice que al Parlamento no van a llegar más de 5 partidos. Prácticamente la mitad de los que llegaron en las elecciones 2021, que fueron 9, ¿no? Entonces, eso trae abajo la hipótesis anterior, ¿no? De que la gente no va a dispersar su voto, ¿no? Al contrario, la va a concentrar. Y obviamente va a eliminar a la mayoría de partidos, de los 43, van a quedar 5 o 6 quizás, ¿no? Mi hipótesis era que iban a quedar menos de 10. Todos los demás partidos no alcanzarían la votación para tener representación parlamentaria, por consiguiente pierden su inscripción, ¿no? Bueno, esas es las dos hipótesis. ¿Cuáles crees tú que, según tu experiencia, crees tú que sería la que resultaría? Mira, yo creo que es importante mirar lo que ha sido el proceso electoral del Ecuador, que ha ocurrido hace pocas semanas. Ya. En el Ecuador se han presentado 17 partidos, Ajá. que es digamos, la dispersión más grande que habían conseguido en democracia. Hasta antes habían como no más de 10, pero esta vez 17 partidos. Y trabajaron la idea los partidos de que la votación se iba a repartir. Y lo que ha ocurrido es que el 90% del voto se ha concentrado en 2 candidatos. El 90%. Y entonces están en el... Es un buen dato. Entonces empataron 45-45. Uh-huh. El Novoa, que ha sido reelecto, y la candidata González de Correa. Y el siguiente fue el grupo de los indígenas con 5%. Uh-huh. Los demás, menos 1%. Así, desaparecieron prácticamente ahorita prácticamente el Congreso está dividido en 2 grupos, o sea, 2 bancadas. Yo pienso que algo de eso puede ocurrir acá. No creo que lo que venden los grupos políticos diciendo que más bien va a haber una especie de tinca y vamos a ir a jugarnos la suerte y a cualquiera nos puede caer el guachito. Sí es cierto que en el Perú vamos a tener una elección muy frágil y débil, porque, mira, Castillo ganó la primera vuelta con 15% de votación, uh-huh, y Keiko Fujimori fue segunda con 13%. Ya en la segunda vuelta pasaron el 50% porque iban solo 2. Claro. Pero, digamos, lo que sustenta el real poder que tiene alguien como base social es la votación de primera vuelta. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahora incluso puede ser menor, puede estar besando el 10%. Y por tanto nos anuncia un gobierno débil. Yo también comparto la idea de que esto se va a concentrar. El gran tema es cómo se concentra. Claro. Si se concentra entre la concentración que quiere la mafia que gobierna el país, o hacemos una concentración de nuevos liderazgos sin ellos. Pero para eso tendríamos que pasar por una suerte de compromiso del voto de castigo
Y entonces, entre los que no están en el voto de castigo, es decir, ninguno de los 12, 15 partidos que ahorita están en el Congreso serían favorecidos, y entonces, entre los nuevos, sí podría haber una especie de 3 o 4 que, digamos, copen la atención mayor. A mí me parece que ese escenario habría que construirlo. Eso no va a caer del cielo. Claro. Hay que construirlo. Y la construcción, a mí me parece que se debe hacer desde esta definición central de voto de castigo, voto, digamos, al estilo referéndum, y un compromiso con una propuesta. Y yo voto por quienes comprometan, firmen compromisos, hagan todo lo posible para ser creíbles en el hecho de que llegando al Congreso lo que van a hacer es derogar todo el desastre que se ha generado con el pacto mafioso. Entonces, muy bien. Bueno, lamentablemente el tiempo ya no ganó. Ha sido interesante, Carlos, la conversa. Gracias por estar acá en Perú 2030 por RCR. Muy bien. Entonces, nos vamos a despedir de nuestros amigos que nos están viendo a nivel nacional. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado con Perú 2030 por RCR a las 11 de la mañana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.